Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hace unos años, un matrimonio que había conocido hacía poco, me invitaron a su casa a cenar y fui para allá. Era un sitio pues en mitad del campo, más o menos, a unos pocos kilómetros de un pueblecito pequeño, a unos 20 kilómetros de la costa, y llamaba la atención que era un lugar pues bastante despoblado, que de hecho para llegar allí pues no había prácticamente ni una carretera, era una pista de estas de gravilla, y ahí pues dejé el coche, el GPS ya no había casi ni cobertura, y no me perdí pues porque tú, Señor, no quisiste. El caso es que llegué a lo que se suponía que era la casa, toqué el timbre y me abrieron. Y entré en la casa y me llamó la atención, aparte de la hospitalidad y del cariño con el que me trató este matrimonio, ya de edad avanzada, que no tenían hijos, pero decía Jesús que lo que más me llamó la atención era de la sonrisa, del orgullo, de la satisfacción con la que me mostraban su casa, que no es que fuera un gran chalet o una mansión, era una casa pues de campo, más bien sencilla, aunque poquito a poco, pues a base de esfuerzo y de que los dos eran manitas, la habían ido adecentando, habían ido pues poniendo una pequeña piscinita para que pudieran remojarse en los meses duros de verano. En el patio interior pues habían puesto un toldo para que el sol no cargara con fuerza. Habían puesto también pues muchas flores, estaba lleno de geranios las ventanas, habían encalado, pintado de blanco con cal las paredes, y eran en definitiva un lugar muy agradable. Estuvimos pues ahí tomando algo, cenando, y después una sobremesa de estas que estás a gusto, Señor, que como las que tendrías tú con los apóstoles, que no te quieres ir, que estás pues muy a gusto, y de repente miras el reloj y dices, vaya, pero si son las 12 y mañana tengo que madrugar para celebrar misa, para seguir trabajando, y te da pena irte. Pues me acordaba de esa noche, de esa cena y de esa casa que tanto habían cuidado y tanto querían ese matrimonio, leyendo el Evangelio de hoy. En el Evangelio se nos narran hoy dos parábolas muy pequeñas. El Evangelio pues son 3 versículos. Se tarda en leerlo menos de 1 minuto y medio. Y tú, Señor, hablas de aquella persona que está trabajando en el campo y que de repente, pues mientras está trabajando en la tierra, encuentra un tesoro y se da cuenta del valor que tiene y decide vender pues todas sus posesiones, todo lo que tiene, para comprar el campo y quedarse el tesoro. En el fondo es una parábola que tiene mucho que ver contigo, Señor, que nosotros cuando te hemos encontrado, o mejor dicho, cuando tú nos has encontrado a nosotros y nosotros te hemos descubierto, te hemos dicho que sí, hemos respondido a tu llamada, a tu invitación, pues nos damos cuenta que todo lo demás pues tiene un valor que es mucho menor del que tiene pues estar cerca de ti y seguirte del todo, Señor. En la historia de la Iglesia tenemos un montón de personas que son pues los santos y tantas otras personas que han sido santas pero que no han sido canonizadas por la Iglesia, que después de encontrarse contigo lo han dejado todo y te han seguido a donde sea. Pues misioneros que han empezado el cristianismo, que han empezado a hablar de Jesús pues en los lugares más recónditos donde todavía nadie te conocía, Señor. Y pensaba que hoy día, en el siglo XXI, por supuesto que hace falta muchos misioneros y muchas personas que se entreguen a Dios así de una forma radical, pero también hace falta muchas personas que en el día a día, en las actividades más ordinarias, en los lugares pues de trabajo, etcétera, que den un testimonio de ti, que en el fondo también estemos dispuestos a vender todas nuestras posesiones para comprar el campo y el tesoro que eres tú, Señor. Recientemente he tenido 2 personas cercanas, un amigo, un pariente, que precisamente han hecho eso, con actividades distintas, ahora las voy a contar, y que a mí me han servido mucho para dar gracias y para pensar también en mi vida y darme cuenta que en el mundo sigue existiendo mucha gente buena, Señor, que orienta su vida, que todo lo que hace lo hace un poco pues porque quieren estar cerca de ti, porque quieren ordenar su vida, orientar su vida para que tú seas el centro, para que tú seas pues el fin principal. Una de ellas es de una persona
que llevaba años dedicándose a una actividad pues profesional, conocida, pública, a un espectáculo, y que pues no le estaba yendo mal, tenía cierto éxito, requiere bastante dedicación, mucho trabajo. Todo este tipo de actividades pues de arte siempre son complicadas porque a veces pues no solo depende de uno, depende también de la inspiración de ese día. Pero el caso es que esa persona pues tenía muchas dudas porque ya empezaba a tener una edad y no le daba tiempo ni para buscar una chica, para empezar a pues, poder formar una familia y poder en el fondo también pues formar un hogar luminoso y alegre, un lugar pues que si Dios quiere, si tú quieres, Señor, pues que tenga una familia, que tenga niños. Y veía que su trabajo pues le absorbía muchísimo, no solo de horas, que también, sino también mentalmente, que no le dejaba un poco pensar en otra cosa y que estaba como demasiado imbuido en esa actividad. Y después de rezarlo mucho, de pensarlo mucho, pues tomó la decisión de dejar aquello, de dejar pues un poco lo que él pensaba que era su sueño y meter un viraje en su vida, eh, pues reciclarse, que es un término que está muy de moda ahora mismo, y cambiar de actividad también para buscar pues alguna chica y con la idea de formar una familia, de poder pues recibir los hijos que tú quieras, Señor, y poder formarlos bien y hacer pues una iglesia doméstica, una familia con niños cristianos y formarlos bien. La otra persona cercana, que también me ha dado un testimonio muy bonito, porque él pues vivía con su mujer en un país distinto del suyo, tenían un trabajo pues muy bueno, realmente estaban en una posición económica muy favorable. Y no solo eso, sino que además pues en ese país se encontraban a gusto realmente, habían hecho amistades, tenían pues relaciones sociales, estaban cómodos. Es verdad que la tierra, Señor, siempre tira, igual que a ti, que al final siempre pues vuelves a Galilea a descansar. Y ellos, pues la tierra les tiraba, pero realmente llevaban ya unos cuantos años fuera y estaban a gusto. Pero claro, se dan cuenta que en el país donde estaban, pues es más difícil formar una familia porque quizá no es un país pues que tenga a su disposición pues muchos colegios, muchas parroquias, el cristianismo no está muy extendido y aunque podían haberse quedado ahí y ser como pues misioneros de la fe en ese país, también se dan cuenta que para formar una familia y por la actividad profesional que desarrollaban pues resultaba realmente complicado y decidieron pues dejar ese país donde se encontraban tan a gusto y donde económicamente pues tenían unas condiciones muy buenas y volver a su país de origen, cambiar también de actividad o reinsertarse pues en otro sitio, quizá con un sueldo inferior, con unas condiciones de vida quizá menos cómodas, pero con la idea también de poder pues formar una familia, de poder educar mejor a sus hijos, de darles mejores instrumentos y eso han llevado a cabo. Me parece que son aplicaciones pequeñas, concretas y quizá no tan fuertes como la de una persona pues que no sé, que pasa de pecador a misionero como San Francisco Javier o como tantos otros santos, pero me parece que son santos de la actualidad, personas que en el fondo toman sus decisiones vitales, decisiones del día a día, pero decisiones también que les configuran en función de lo que quieren de fondo, lo que quieren pues para sus hijos, para su familia. Y es algo, Señor, que tú premias y que tiene mucho que ver con el Evangelio de hoy. Voy a acabar también contando otra anécdota. Esta creo que es más conocida, yo no conozco a la persona que lo hizo, que tiene mucho que ver también con el amor a nuestra madre. Y resulta que era una universitaria, una chica que estaba pues, en clase y que tenían un profesor de literatura pues que no era muy ejemplar, digamos, que a veces pues decía un poco cosas feas, hacía bromas de mal gusto, chistes de doble sentido constantemente. Y en una clase, pues mientras que les explicaba distintos tipos de poesía, las distintas métricas, etcétera, pues aprovechaba las poesías o las métricas pues para decir tonterías y cosas un poco sucias. En un momento dado tocó explicarles lo que era la décima o espinela, que es un tipo de poesía, y preguntó entre el público si había alguien pues que pudiera recitar una décima. Y entonces esta chica se armó de valor, se levantó y dijo la siguiente poesía: Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa,
Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Te puedes imaginar el silencio y cómo se cortaría el aire después de la poesía recitada por esta chica. Pero también, en el fondo, es el mismo testimonio. Es una persona que renuncia quizá a su honor, que probablemente se puso roja mientras que lo hacía, pero que vendió todas sus posesiones, lo que los demás piensan de ella, lo que los demás pueden pensar, por comprar un campo, por dar testimonio de Cristo, por llevarse el tesoro que es estar cerca del Señor. Pues a la Virgen Santísima, a nuestra Madre, le pedimos que nos ayude también a ser valientes en las decisiones del día a día, para que nos acerquen siempre a comprar el verdadero tesoro que es estar con el Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.